bien. Bueno. Bien, uno de los modelos lo hicimos en la clase pasada y el otro les quedaba para hacer a ustedes, que era muy parecido. Después estaba la parte teórica, que bueno, se supone que está todo en la guía, que también estaba en el modelo las preguntas. No sé, entonces empiezo con estas tres cosas o tienen algo más para decir. Profesor, yo acá revisando, también tengo una duda con sería el 5F ¿El 5F de la unidad 4? de la unidad 4, sí. Bien. Bueno, ¿algún otro, chicos? Hola, profesor, ¿cómo le va? Hola. ¿Hay alguna posibilidad de hacer un pequeño repaso para, no sé, como para ver alguno de los temas principales para el parcial? Y el repaso lo hicimos con el modelo con los modelos que hicimos la clase pasada. Eso para mí yo lo tomo como un repaso, pero no Bueno. sé, no sé vos qué quisieras hacer en sí. Porque la otra vez Sí, hicimos, algo similar, pero si está bien, bueno. claro, la clase pasada hicimos un ejercicio ¿cómo se llama? De tamaño mínimo de muestra. Hicimos un ejercicio completo de la unidad 4, del tema de la unidad 4, el del modelo. Habíamos hecho de sacar el intervalo de confianza, que también es otro punto que está en la unidad 3, y, y habíamos hecho de prueba de hipótesis también, con una población. Y bueno, esos son los temas principales, ¿no? Tenemos los de la unidad 3, los primeros 28 ejercicios eran básicamente de estimar el intervalo de confianza que está la media o la proporción o la varianza. Después los otros 28 ejercicios de la unidad 3 eran lo de la prueba de hipótesis, ¿no? Que también había prueba de hipótesis de una población, de dos poblaciones, en cuanto a la media o en cuanto a la proporción, ¿sí? Y después aparecía que en dos poblaciones estaba lo de F médicos. Y después la unidad 4, que lo charlamos también en la clase pasada, es un ejercicio completo que mayormente pide que haya el modelo de regresión lineal, o sea, la recta, que haya en la pendiente y la ordenada, y después que haya R cuadrado, ¿sí? Y después que hagan una prueba de hipótesis para ver si ρ es significativo o mayor que 0, algo. Esos eran los ejercicios típicos que se suele tomar. Bien. Bueno, en la clase pasada y haciendo los dos modelos, ¿sí? La mayoría de los dos modelos, eh, pudimos ver todos esos temas de nuevo y ir viendo algunas de las fórmulas. Por eso digo que ahí hicimos un resumen. Si quieren hacemos otro modelo hoy y lo charlamos de vuelta. Si tiene otro, estaría genial, pero si no, está bien. Gracias. No, otro modelo de los dos que pasé no tengo. Podemos hacer los ejercicios que no hicimos en clase de esos dos modelos que yo pasé, que creo que nos faltaban hacer dos, si no me falla la memoria. Y si no, alguno que me pasen ustedes, como recién ahora Claro, me ayer, por estaban... ejemplo, disculpe que le interrumpa, ayer, por Sí, ejemplo, hicimos un modelo de parcial que nos pasó el profesor. Obviamente él nos dejó las respuestas, ¿no? Pero a ciencia cierta no, no sé si estarán bien los que hice, pero bueno. bueno. Bueno, por eso, ahora si me pasan, por ejemplo, el modelo ese, por ahora no me llegó, eh, si me lo pasan por mail, o como es, o me lo dictan, lo charlamos. Eh, bueno, eso diría yo. Bueno, sacando eso, ¿hacemos algún modelo, algún repaso general? ¿Alguna otra cosa, alguna duda específica de algún ejercicio? Nosotros los demás.
2 ahí te. ¿Perdón? Bueno, si no hay nada más, empezamos. Comparto pantalla, vamos charlando algunos conceptos y después vemos si se les ocurre alguna otra duda. Bueno, comparto. Bueno, acá tenemos la unidad 4, ¿sí? Vamos a ver el punto 1D que habían preguntado. Vamos a observarlo. Bueno, a ver, el 1D empezaba con una introducción, ¿no? Decía cuál era la variable explicada, que era X, cuál era la variable explicativa, ¿sí? Esto lo tienen que anotar. Después teníamos la muestra, ¿sí? Que va a ser 5, ¿sí? Y después nos mostraba un cuadrito con los valores de X y con los valores de Y, lo cual yo este cuadrito lo voy a tener que usar para sacar las sumatorias, el promedio de X, el promedio de Y. Necesito saber todos esos datos para poder sacar el punto A, que era la recta del modelo de regresión. Y entonces, lo que primero se hizo fue calcular todos los X cuadrados, todos los Y cuadrados, todo X por Y, ¿sí? Teniendo los datos de X e Y. Se hacía la sumatoria de todo, y ahí voy a tener como dato la sumatoria de X, la sumatoria de Y, de X cuadrado, de Y cuadrado y de X por Y. Ahí saco todos los datos haciendo el cuadro. Después yo, como no me lo da como dato, también tengo que sacar el promedio de X, que es un promedio clásico, la sumatoria de X dividido la muestra, que es 5. Tengo que sacar el promedio de Y, que es la sumatoria de Y dividido la muestra, que también es 5. Y después tengo que sacar la suma de cuadrados de X, que tiene esta fórmula, la de Y, que tiene esta fórmula, y la suma de productos, que tiene esta fórmula. Con lo cual, esta fórmula tenemos todos los datos y lo podemos calcular cada uno de ellos. Esto lo calculamos para tener la pendiente y la ordenada, ¿sí? Que acá tienen las fórmulas y tenemos todos los datos. Entonces ahí tengo estos dos valores que me sirven para obtener la pendiente y la ordenada. Tanto la pendiente como la ordenada la podemos interpretar. La clase pasada estuvimos hablando un poco de eso, según el problema, interpretar qué significa en el problema, en los términos del problema, qué significaría el número que representa la pendiente y el número que representa la ordenada. Después, en el punto B, ¿sí? Nos pedía hallar el coeficiente de determinación e interpretarlo. Profesor, perdón la Sí, interrupción. En sí. este caso estaría bien interpretado si digo que la pendiente indica que por cada kilómetro... espere, siga explicando que me equivoqué del problema y estoy buscando la solución de este. Bueno, dale. No, decía que allá el coeficiente de determinación, que es R cuadrado, ¿sí? Había varias fórmulas para sacar el R cuadrado, les di el otro día. Esta fórmula que yo usé es la más complicada justamente, porque al usar esta fórmula tengo que calcular estas tres cosas que calculé antes, que son innecesarias para calcular R cuadrado, porque R cuadrado tiene una fórmula que ya vimos, que eh, con solamente usar la pendiente, la ordenada y los valores de la suma de cuadrados y eso, ya con estos datos yo puedo sacar el R cuadrado. Había otra fórmula. Bueno, en ambos casos, si usan esta fórmula o usan esta, que es la misma, nos daba que R cuadrado era un 70%. ¿Sí? Y el complemento del 70%, que sería el 30%, me indica la dispersión que hay. Bueno, yo les había dicho el otro día que más o menos R cuadrado tendría que dar del 95% para arriba,
como para que sea un buen ajuste. Porque tiene que estar muy cercano a 1 para que sea un buen ajuste, si no, no es tan bueno el ajuste. Y eso sería lo de interpretar el coeficiente de determinación. Yo puse acá, el ajuste del modelo de regresión a los datos de una muestra no es tan bueno ya que no se acerca tanto a 1. Bueno, después el punto C, lo que tenía Perdón, profe, ahora era sí. estimar con una... Sí, decime. Estaría bien si en el ejercicio, en el A, la pendiente, en la interpretación sería que por cada millón de área sembrada adicional, el PBI del sector aumentaría un 18,18%, 18,14, perdón. Claro, o sea, por cada X, ¿qué era X? El área, Área ¿qué era sembrada X en el problema? Área sembrada. en Bien. millones de hectáreas. Y era el PBI. Bien. Bueno. Vales, de estos últimos años, expresadas en el campo. Bueno. Entonces, claro, por cada millón de hectáreas de área sembrada, ¿sí? El PBI aumenta un 0,1813, que sería un 18% si lo querés ver así también. O sea, por cada hectárea, ¿no? Por cada millón de hectáreas. Claro. Y en la ordenada al origen estaría bien que cuando no se siembra el PBI del sector es 7,51 millones de Claro, o sea que pesos. la base, o sea, si no hubiera hectáreas sembradas, ¿sí? O sea, la base, lo que vale el PBI de base, sería eso, 7,5091 de PBI. Que no sé en cuánto estaba, en millones de pesos. Entonces. En millones Sí. de... Exactamente. Bueno, gracias, profe. Ahora pues lo dejo continuar. Está bien, de nada. Bueno, el C dice estimar con una confianza del 90%, ¿sí? El verdadero valor de la pendiente poblacional. Bueno, nosotros teníamos que hallar el intervalo de confianza para la pendiente poblacional. Bueno, la pendiente poblacional tiene una fórmula que es esta, B1 más menos T de student con n menos 2 grados de libertad por la raíz de la varianza de B1, que sería de la pendiente. Bueno, yo para poder utilizar esta fórmula necesito el dato de B1, que lo saqué en el punto A. Para sacar el dato de T student tendría que analizarlo con la campana de Gauss y buscarlo en la tabla. ¿Sí? Que sería, si tengo n menos 2 grados de libertad, si n valía 5, 5 menos 2, 3, serían 3 grados de libertad. Y como tengo un 90% de nivel de confianza, tengo un 0,05 de cada lado. Entonces, si busco el 0,05 en la tabla de T-Student, con 3 grados de libertad, me va a aparecer el menos 2,353 y el 2,353. Siempre voy a usar el valor positivo en la fórmula. Y después para hallar la varianza, tengo esta fórmula que está acá abajo, que sería eh, S cuadrado, ¿sí? Que sería lo que voy a calcular acá a la derecha, ¿sí? S cuadrado sobre la suma de cuadrados de X. Bueno, la suma de cuadrados de X lo calculamos en el punto A, y S cuadrado lo calculamos acá a la derecha, ¿sí? Que tiene toda esta fórmula de acá. Y todos estos datos los tengo, porque suma de cuadrados de Y, suma de cuadrados de X, B1 que es la pendiente y N que es la muestra, todo lo tengo, entonces puedo calcular ese cuadrado. Al calcular ese cuadrado, pongo ese dato acá para calcular la varianza, y voy a obtener la varianza, y al obtener la varianza lo puedo poner acá en la fórmula del intervalo, adentro de la raíz, y obteniendo ese dato, hago la raíz, después hago la multiplicación, y después hago la suma y resta, y me da el intervalo de confianza que debería tener la pendiente poblacional. Bueno, hasta acá dije todo así rápido porque es el inicio, ¿sí? La introducción para hacer el punto D que me pidieron, como para que estemos en órbita. Entonces, el punto D decía estimar con una confianza del 90%, ¿sí?
el PBI estimado cuando el área sembrada sea de 5,401. O sea, si el área sembrada, que es X, vale 5,401, ¿sí? ¿Cuánto será ese intervalo de confianza del 90% del PBI? Bueno, yo tengo que el nivel de confianza es 0,9, tengo que el valor de X del área sembrada que me da es 5,401, y agrego como dato, porque lo voy a usar después, el valor de ese cuadrado que lo calculé antes, ¿sí? Lo calculé hace un ratito. Bueno, cuando a mí me pide estimar una confianza para un valor exacto de X, ¿sí? Que es 5,401, ¿sí? Yo tengo esta fórmula. Y de X cuando vale X sub 0, o sea, cuando X vale 5,401, ¿cuánto va a valer Y? Bueno, si voy al punto A, que tengo la recta de regresión, que es esta, ¿sí? Si yo pongo en la X 5,401 y hago toda la cuenta, la multiplicación y la suma, ¿sí? Me va a dar que ese valor es 8,4886. Entonces yo ahí voy a tener el valor de Y cuando X vale 5,401. O sea, este sería el PBI. Ahora, yo te student, ¿sí? Para n-2 lo calculé antes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Con la campana de Gauss, que era 2,353. Entonces pongo el mismo valor. Y después tengo la varianza, pero para I. Esta es otra varianza, no es la misma de acá. Porque acá es la varianza para la pendiente y esta es la varianza para I, que tiene esta fórmula que está acá abajo, ¿sí? Ese cuadrado lo calculé antes, ya tengo el dato, la muestra ya lo tengo. X sub 0 es este 5,401 que me dio el enunciado. Acá tengo el promedio de X que lo sacamos en el punto A y la suma de cuadrados de X que lo sacamos en el punto A. Entonces tengo todos los datos y puedo sacar la varianza. Esa varianza la pongo acá en la raíz, hago la multiplicación, hago la suma y resta, y ahí me da el intervalo de confianza donde debe estar el PBI, ¿no? Entre qué valores cuando X vale 5,401. Bueno, el que preguntó el 1D y los demás, ¿se entiende el ejercicio completo? ¿Se entiende el 1D? ¿Cómo se hace? Perdón, entonces sería, haciendo una conclusión rápida, el 8,4886 Sí, sale reemplazando el X0 en la fórmula de la recta de en regresión, sí. la de regresión. Y luego tengo que reemplazar, bueno, en TestStudent busco es de la tabla y lo Sí, otro lo obtengo haciendo el cálculo que mostró recién. exactamente. Y esto siempre que se pide estimar una confianza. Para un valor exacto de X. Bien, porque el Para un problema valor decía, exacto de claro, X. de X, exactamente. Que acá me da que es 5,401. Yo puedo tener tres cosas que me puede pedir. El valor de estimar el valor de la pendiente poblacional, que fue lo que hicimos en el punto C. Estimar el valor de la ordenada poblacional, que no está en este ejercicio, pero tiene otra fórmula. O estimar el, para un valor determinado de X, que en este caso es 5,401. Entonces, fíjense que para estimar eh, la pendiente poblacional, tiene esta fórmula y tiene otra fórmula para calcular B, la varianza. Y cuando tengo un valor exacto de X, tiene otra fórmula y tiene otra fórmula para la varianza que necesito usar, ¿sí? Y si me pide estimar la ordenada, también tengo otra fórmula, ¿sí? Depende de qué me pide. ¿Bien? Se entendió perfecto, profe, muchas gracias. De nada, acá están los tres, ¿ven? Para la ordenada del origen tengo esta fórmula, para la pendiente tengo esta, y para un valor determinado de X tengo esta de acá, ¿sí? Acá está cómo se saca la varianza para cuando pido un valor determinado de X,
Y la varianza de estos dos, la fórmula está en la otra hoja. Esto se los pasé, está en el campus. Acá está para sacar la varianza de la pendiente poblacional y acá está la fórmula para sacar la varianza de la ordenada poblacional. ¿Sí? Ahí tienen todo. Bueno, ¿se entendió el 1D? Entonces, ¿está claro el 1? Sí, profe. Sí. Bueno. Después me pedían el 5F. Bueno. El 5F, lo que tiene de bueno también es que, bueno, acá me aclara bien quién es X, quién es Y, ¿sí? Me dice que la muestra es de 16 automóviles y me tira todos los datos sin el cuadro, o sea, lo tengo un poco más fácil, tengo que hacer menos cuentas. Ya me da la sumatoria, todas las sumatorias. Entonces, eh, en el punto A, como siempre, me pide hallar el modelo de regresión, ¿sí? Entonces, en el punto A lo único que tuve que hacer fue calcular los dos promedios de X y de Y, la suma de cuadrados de X, de Y, la suma de productos, y la pendiente y la ordenada como hicimos antes. Esto es todo igual a lo que expliqué recién en el punto 1. Todo lo mismo. Después en el punto B, ¿sí? Me pedía que prediga la cantidad de días de entrega que demorará un automóvil con 16 opciones. Si leen el problema, este 16 opciones es el valor de X. Entonces yo tengo que predecir, ¿sí?, el valor de Y teniendo este valor de X. Entonces lo único que tengo que hacer es poner este 16 en la X del modelo de regresión y hacer la cuenta como hicimos en el ejercicio 1. ¿Sí? Puse el 16 acá, en la fórmula, en el modelo de regresión, y ahí me dio el valor de Y, ¿sí?, la predicción. Después en el C, por ejemplo, me pide calcular el error estándar de la estimación o error residual muestral, que eso sería S cuadrado, que tiene todos estos nombres que están acá. ¿Sí? En realidad es S lo que te pide. Cuando te pide error, te pide S. Pero yo tengo la fórmula de S cuadrado, que la fórmula de S cuadrado es toda esto. Y yo todos estos datos los calculé en el punto A. Entonces ya puedo calcular todo, ¿sí? Y al hacerle la raíz cuadrada, ¿sí?, me da el desvío estándar. Y eso es lo que me pide el problema. Porque este desvío estándar también se llama error estándar o error residual, que es lo que me pide. Entonces sería 3,045. Después en el punto D me pide el coeficiente de determinación, ¿sí?, o sea, R cuadrado. Bien, lo pueden calcular con estas fórmulas o con la otra fórmula que dice que es más fácil, ¿sí?, más directa. No hace falta que utilicen esta. Y en este caso me da un 96%, eso quiere decir que hay poca dispersión, entonces es un buen ajuste, porque es muy cercano a 1. Esa sería la interpretación. Después en el punto E me pide que probar al 5% de significación si el coeficiente de correlación lineal es significativo y mayor a 0,85, que eso lo probamos con una prueba de hipótesis. Si yo el nivel de significación es 0,05 y la muestra es 16, yo con estos dos valores voy a la tabla, a la nueva tabla que vimos el otro día, que estaba en la página 180 y pico, creo. No me acuerdo, o 130. No, 130. En la página 130 de la tabla de Krauss, buscan el R crítico sabiendo el nivel de significación y la muestra, y me da esto. Y este R crítico lo comparo con el R, ¿sí?, que lo calculé acá. El R hay dos formas de calcularlo. O lo calculo con esta fórmula, que me da esto, o si no directamente le hago la raíz cuadrada al R cuadrado que calculé antes, al coeficiente de determinación. Entonces ese R me da 0,9785. Si yo este R lo comparo con el de la tabla, ¿sí?, si da mayor o igual, o sea, si el R que calculé me da mayor o igual que el de la tabla, ¿sí?, se rechaza la hipótesis nula y entonces ρ es significativo. Ahora, si da menor, no es significativo. ¿De qué hipótesis estamos hablando? Bueno, de esta que está acá. Cuando a mí me pide ver si es significativo o no,
La nula es que ρ sea 0 y la alternativa es que ρ sea distinto de 0. Para que sea significativo, ρ tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Por eso se tiene que rechazar la hipótesis nula para que sea significativo. Bueno, ya sabemos que es significativo. Ahora con otra hipótesis, con otra prueba de hipótesis, tengo que calcular, según el problema, si ρ es mayor a 0,85. Bueno, esa es la hipótesis alternativa y la nula es lo contrario, o sea, menor o igual a 0,85. La fórmula que tengo que usar siempre para saber si es mayor a 0,85 es esta que está acá. Que estos dos z de r y z de ρ que están acá los busco en la tabla de la página 131, 132, por ahí. ¿Sí? Y tengo que buscar el valor de z que tiene el 0,9785, que es r, y el valor de z que tendrá 0,85, que es ρ, en esa tablita. Y después tengo la muestra, que es 16. Bueno, teniendo todos esos datos, calculo el estadígrafo z, ¿bien? Y ese estadígrafo lo voy a ubicar en la campana de Gauss. ¿Cómo formamos la campana de Gauss? Bueno, como la hipótesis alternativa es mayor, ¿sí? Siempre mayor, en todos los ejercicios, por lo menos que vimos hasta ahora, la hipótesis alternativa para ρ va a ser mayor. Entonces, casi siempre tenemos que la campana de Gauss va a ser unilateral a la derecha. Entonces, si yo tenía un nivel de significación del 0,05, ¿sí? Acá voy a tener un 0,05, unilateral a la derecha. Entonces, si yo busco en la tabla de Z el 0,95, que sería el punto que está acá, me tira el valor 1,645. Y el estadígrafo cae acá, el que calculé recién, en la zona de rechazo. Entonces la decisión estadística dice que se rechaza la hipótesis nula. Entonces si se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que la alternativa es verdadera. Entonces quiere decir que sí, ρ es mayor a 0,85. Que esa es la acción derivada. ¿Sí? Verifica que es mayor a 0,85. Bueno, ahí tengo el E. Y por último, el Profe, F, que era el que... Sí, una decime. consulta sobre la interpretación del D. ¿Es correcto decir la recta del modelo de regresión lineal muestral tiene un buen ajuste? ¿También? Sí, 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 sí. Pero aclará también que porque es un valor muy cercano a 1 o porque tiene poca dispersión. Ok, ¿Sí? pues ya, gracias. Mira. Bueno, todo lo que hice hasta ahora es lo mismo que hice antes, es ponerlos un poco en órbita para el punto 5 para poder hablar del F, que era el que me preguntaron. Bueno, el F es el mismo que el D, o sea, tiene la misma esencia, ¿sí? A mí me daban un valor de X exacto y yo tengo que hacer el intervalo. Y fíjense, dice el F, estime con una confianza del 95% el tiempo medio de entrega para un automóvil con 16 opciones. Entonces, como me da un valor exacto de X, que es 16, yo tengo que estimar un intervalo de confianza. Bueno, es todo lo mismo que antes, entonces. 95% de intervalo de confianza, X vale 16. Ese cuadrado lo calculamos en los puntos anteriores. Entonces me daba esto. Entonces para calcular la varianza de I, uso esta fórmula. Y tengo todos los datos de ejercicios anteriores, de puntos anteriores. Lo reemplazo y ahí me da la varianza de I. Entonces la fórmula para calcular el intervalo para un valor específico de X es esta, que vimos antes. Entonces, ¿cuál es el valor de I cuando X vale 16? Bueno, en el modelo de regresión a X le pongo 16 y hago la cuenta, me daba 55,0248. El T de Student, yo tengo un 0,95 de nivel de confianza, entonces tengo un 0,025 en cada cola. Busco ese valor en la tabla de T de Student con 14, no, ¿cuántos grados de libertad eran? No me acuerdo cuánto valía la muestra. 16. Bueno, entonces el 16 menos 2 es 14. Entonces con 14 grados de libertad, ¿sí? Y un 0,025 de acumulada, que número me da antes de student, bueno, me da el 2,145. Eso lo pongo el valor positivo acá en la fórmula. Y la varianza de I la calculé recién, entonces tengo todos los datos para obtener
el intervalo de confianza para un determinado valor de x. ¿Bien? Y después el g es lo mismo que vimos antes, ¿sí? Pero con la fórmula de dependiente de población, es igual. Bueno, el que preguntó el F y los demás. ¿Está claro? ¿Alguna duda? O sea, me pregunté en el ejercicio igual que el 1D, pero con otras cifras, ¿no? Sí, es igual, pero con otra cifra. Exactamente. ¿Y siempre es bilateral el gráfico con dos colas? Sí, sí, siempre es bilateral. Cuando estamos en intervalo de confianza, siempre es bilateral. En todos los temas. Unidad 3, unidad 4, es bilateral. ¿Sí? Lo único que cambia de bilateral o unilateral son en las pruebas de hipótesis, que depende de las hipótesis si es bilateral o unilateral. ¿Sí? Genial, muchas gracias, profe. De nada. Bueno, ¿los demás todo bien, chicos? Bueno, entonces pasamos a la unidad 3. El punto 51. Bueno, el 51 que es de chi cuadrado, se supone que el profe envió todos los ejercicios hechos, ¿o no? ¿O estoy equivocado? De chi cuadrado. No me falla la memoria. Ahí me fijo. Sí, lo mandó. Sí. Quiero suponer que es este archivo. Ahora se está abriendo. Acá, el punto 51. Hay tres ejercicios nada más. El 49, el 50 y 51. Bueno. El 51 decía, los siguientes datos indican las estaturas en centímetros de 100 estudiantes varones. Bueno, probar mediante una prueba de phi cuadrado al 5% de significación si los datos pueden modelizarse mediante una distribución normal por media 173,5 y debido estándar 7 centímetros. Bueno, entonces, acá les dice, ¿sí?, que la hipótesis va a ser X es normal, es de una distribución normal, con 173,5 de media y 49 de varianza, ¿no? Porque si el desvío es 7, 7 al cuadrado 49 va a ser la varianza. Bueno, y acá la otra hipótesis, acá se habrá equivocado, debe ser alternativa, me imagino. Puso las dos nulas ahí. Bueno. Y acá aclara que X, la variable X, es estatura en centímetros como aclara en el ejercicio. Bueno, acá había que calcular, ¿sí? Si yo tengo bueno, había que calcular todos estos datos que están en esta tabla, ¿sí? Que en el otro archivo de teoría está especificado cómo calcularlo, ¿sí? Que yo tengo que calcular esta fórmula que está acá al final, en la última columna. ¿Sí? Y para calcular esta fórmula, como que lo fui calculando todos estos datos anteriormente en las otras columnas. ¿Bien? Bueno, con todo esto que está acá, pude llegar al estadígrafo y con el estadígrafo voy al gráfico y me dice si se rechaza o no la hipótesis mía. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál era la duda del punto 51? Si no sé si era con el formato del cuadro o no sabías que estaba el ejercicio hecho o qué pasó. Ahí lo estoy buscando, ahí le comento, me lo había marcado en el libro. Dale.
No, me había dado otro resultado, pero ahora lo veo más claro. Creo que ya sé dónde me equivoqué. No me acordaba que estaban los ejercicios subidos de chi cuadrado. Sí, los tres que hay los subió, o sea que eran poquitos, los subió todos. Quería ver el punto 51 igual, cómo era el enunciado. A ver si lo buscamos por acá. Bueno, acá. Claro, acá les da el cuadro, eso es lo que yo no sabía bien si les daba el cuadro o no. Acá les da el cuadro con los intervalos y cuántos estudiantes entre esta estatura hay en cada intervalo. Ahí está. Me tenía la duda de eso. Bueno, claro, las primeras dos columnas se los da, ¿sí? Acá le dice que el límite superior de cada intervalo son estos que están acá, ¿sí? O sea, el segundo numerito, ¿sí? Y después yo tengo que ir calculando todo esto, ¿no? Columna por columna, ¿sí? Que eso está bien explicado en el otro archivo, ¿no? En este que es el de teoría, ¿sí? Decía cómo sacar cada uno de ellos. Bueno, acá tienen paso por paso cómo iba haciendo y cómo calcular cada uno. Acá que tienen intervalos, ¿sí? Y van explicando. Bueno, entonces tu duda era un dato que calculaste mal, podríamos decir. Sí, un error mío. Un error tonto. Bueno. Bueno, siguiendo con lo que me están diciendo, no me mandaron el modelo que mandó ayer Ale, por lo menos no me llegó, si es que me lo mandaron. Profe, yo te lo Eh, mando, pero me Eh, rebota. ¿Te rebota? ¿A cuál Sí, lo en mandaste? al de 67, fe. Es, bien, a ver. 67, ¿cómo lo pusiste? A ver. Con número tipo como es el del campus. Y no te da. No, me rebota. Qué raro. Bueno, no sé, ¿es muy largo el ejercicio como para dictarlo? No, si querés lo dicto, pero O sea, léemelo y voy anotando los datos y lo vamos haciendo. dale, Bueno, para que ponga algo para anotar. dale. Y, ¿De qué es el punto 2? Sobre la unidad 3. Bien. Ahí va. Bueno, a ver, contame. Los datos sobre el perfil de la audiencia del sitio de una red deportiva indicaron que el 26% de los usuarios eran mujeres. Hallar el tamaño de muestra mínimo necesario para estimar la proporción de mujeres usuarias del ciclo con una confianza del 95% y un error no superior al 3%. Bien, entonces tenemos que el nivel de confianza, 1 menos epsilon, es el 95%. El error no superior, decía, Sí, ¿no superior a cuánto? al 3. Al 3%. Sí. Bien. Y esto sería la proporción, ¿no? El 26%. Bueno, y esto te pedía, ¿cómo se llama? El tamaño mínimo de muestra, ¿no? Decía hallar el tamaño de muestra mínimo, sí. Bien. Bueno, entonces, el tamaño mínimo de muestra tiene dos fórmulas, ¿sí? Bueno, voy a usar la primera porque no tengo el dato de la población, ¿sí?
Entonces, acá, agregamos que P es el 0,26, ¿no? Y hacemos toda la cuenta. Entonces tenemos la fórmula de la muestra que es n igual z cuadrado Disculpe, profe, acabo de enviar, no sé si le llegó una foto a ver, al mail de la facultad. y ahí me llegó. ¿Qué mandaste? ¿El modelo? Claro, con las consignas. Ah, pero es otro modelo. No es el mismo, ¿no? Ah, sí, es el punto 3 este. Claro, yo mandé el modelo completo, digamos. Bien. No sé si se lee bien. Sí, 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 sí. Se lee bien, se lee bien. Bueno, entonces, es poner los datos, ¿no? Z cuadrado. Cuando el nivel de confianza es 0,95, ¿cuánto vale Z? Yo tengo la campana, ¿sí? Bilateral. Si tengo un 95%, en cada lado voy a tener un 0,025. Sí, sí. Bueno, y para 0,025, ¿cuál es el punto crítico en Z? Era 1,966, ¿no? Algo así. 1,96 será. Sí, 1,96. Bien. Entonces, ahora escribimos 1,96 al cuadrado por el valor de P, que es 0,26, por 1 menos 0,26. Sobre 0,03 al cuadrado. Bien. Bueno, ¿y eso cuánto da? Eh, 821,2487. ¿800? A mí me dio Ah, sí. 419. A ver, para que lo estoy haciendo yo. Va a dar, sí, 800. 419 porque no, y te pasó lo mismo que a mí que hace un ratito. El 1,96 no lo elevaste al cuadrado. Fíjate. Ahí lo compró. Bien, entonces da 821,25, podríamos decir aproximado. Bueno, acuérdense que como es un tamaño mínimo de muestra, lo tengo que aproximar al valor más cercano, ¿no? Aproximadamente sería 822. ¿Sí? Entonces, este es el tamaño mínimo de muestra. ¿Bien? ¿Se entiende este? Sí, sí. Lo que me perdió es el porcentaje un poco, por eso no sabía cómo hacerlo, pero después el resto sí. Bien. Profesor, disculpe, el nivel Sí, de riesgo sería el complemento del intervalo de confianza, porque en el ejercicio está, o sea, describe, dice, se desea estimar con un nivel de riesgo del 5%. Ahí es donde yo también un poco como que me perdí, pero ahora me fijo que lo puso un intervalo de confianza del 0,95, que sería como un complemento o se sobreentiende, o es otra forma de expresarlo. sí. Yo había entendido, ahora lo estoy leyendo, había entendido, o capaz escuché mal y automáticamente puse eso. Había entendido que me habían dicho nivel de confianza 95%, pero escuché mal yo seguro. Y era nivel de riesgo.
No, igual está bien, porque claro, el nivel de riesgo es epsilon, ¿sí? Es E, que sería justamente el complemento del nivel de confianza. Exactamente. Ah, perfecto. Ah, listo, gracias. Entonces, habré escuchado mal yo y me salió bien de suerte. Bien. No, yo puse de confianza igual, ¿eh? Ah, ¿pusiste de confianza? Ah, porque Pasa acá. que ayer fui a la clase de las 5, no sé si capaz a la tarde le cambió la palabra. Ah, no, claro, A entonces vos. nosotros nos puso, se desea estimar con un nivel de riesgo del 5%. Claro, ya le puso nivel de confianza en el 95. Bueno, es lo mismo, en otras palabras. Y vos lo tenés como como el punto 2, ¿no? No como el punto 3, ¿no? Claro, claro, lo tengo como el 2. Claro, ellos con el 2 lo tienen otro. En lo del año pasado, la cantidad de almuerzos, no sé si se lo tenés. Claro, el 3 yo tengo el año pasado la cantidad de almuerzos. Claro, lo dio al revés. Bueno, andás a saber por qué, lo dio al revés con distintos conceptos. Pero bueno, bien. Bueno, entonces está bueno eso. Nivel de riesgo, chicos, sepan que si dicen nivel de riesgo el 5%, ¿sí? Eh, es lo mismo que decir que el nivel de confianza es el 95%. ¿Sí? O sea, el nivel de riesgo es este pedacito más este pedacito. O sea, estos dos son el 5%. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿quieren que hagamos el otro también? El del año pasado. Bueno, Sí, profe. Bueno, a ver, entonces dice, el año pasado la cantidad de almuerzos servidos en el comedor de la escuela primaria tenía distribución normal, con un promedio de 300 almuerzos por día. Bueno, ahí va. Con un promedio de 300 almuerzos por día, este año se eligieron, o no sé qué dice, eligieron supongo, 6 días al azar y que arrojaron, bueno, entonces N de 6 días al azar que arrojaron un promedio, entonces acá tenemos el muestral, un promedio de 280 almuerzos, eh, almuerzos diarios y un desvío estándar, o sea, también muestral, de 17,6. Bien. Probar. Probar si estos datos indican que el promedio de almuerzos diarios han disminuido con respecto al año anterior, considerando de cometer un error del tipo del tipo 1 del 5%. Bueno, eso que dice error del tipo 1 del 5% es lo mismo que decir el nivel de significación es el 5%. ¿Sí? O sea, un 0,05. Bien. Bueno, ahora, ¿cuál sería la hipótesis? No sé si me escucharon o lo tienen ahí a mano. perdón, profesor, el error de tipo 1 es lo mismo que decir. El nivel de significación. Gracias. De nada. Yo ¿Cómo puse sería que la hipótesis nula sea menor o igual a 300 y la alternativa mayor a 300. bueno, a ver, si probáis que el promedio de almuerzos diarios han disminuido. Bueno, ¿cómo dijiste que la nula te dio entonces? Puse menor o igual a 300 y la alternativa mayor. Pero si han disminuido, ¿no sería menor que 300? Claro, al revés también yo lo puse. Claro, o sea, si han Yo lo puse disminuido, menor a 300, la alternativa, ajá.
La C. Claro, así la alternativa y entonces la nula sería al revés, ¿no? Porque dice que han disminuido, ¿sí? Si no sería que, no sé, que lo incluya, o sea, tendría que haber sido otra palabra. Eh, Tendría que haber sido, si es menor o igual, no sé, que sea a lo sumo eh, o menor o igual, ¿sí? Tendría que ser algo de eso. Pero no, cuando como dice disminuido es menor que 300. ¿Bien? ¿Entiende eso? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces hay que probar esto, ¿no? Bueno, yo teniendo todos estos datos, ¿sí? Eh, ¿qué podría usar? ¿Qué fórmula podría usar, no? Bien. Vamos a la fórmula. Bueno, acá. Esta es prueba de hipótesis para una población, ¿no? Porque después tenemos de dos poblaciones. Pero bueno, para una población, con respecto a la media, tengo estas cuatro fórmulas. Según los datos que acabamos de ver, ¿cuál de las cuatro debería usar? La tercera. 3. Ujú. Claro, es población normal, es infinita porque no tengo el dato de la población. La varianza poblacional es desconocida porque tengo la muestral, ¿sí? Entonces tengo que usar esta de T de estudio. Bueno, entonces vamos acá, y el estadígrafo sería, bueno, así, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, entonces, reemplazo, ¿sí? N-1 sería 5, entonces tengo, estos son 5 grados de libertad, y si reemplazo acá los datos, sería 280 menos 300 sobre 17,6 sobre la raíz de 6. Bueno, con eso tengo el estadígrafo. ¿Cuánto me daría el estadígrafo? Menos 27,1851 me dio a mí. ¿27? Sí. A mí el resultado eso me dio 2,78. Menos Sí, a mí 2,7 me dio a también. mí. Eso. Menos Exactamente. 2,78. Sí, a mí también. Menos 2,78. 35 y 35. sigue. Sí, 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 sí. Bueno, esto dio el estadígrafo. Entonces, si yo hago la campana de Gauss, ¿sí? Eh, ¿Cómo sería la campana de Gauss? A la izquierda. Bien, unilateral izquierda y tengo un punto tengo una acumulada de 0,05. Entonces, con esta acumulada y 5 grados de libertad, ¿cuánto me da antes de estudio? Menos 1,645. Bueno, eso dio antes de estudio. A mí me dio menos 2,095, puede ser. Claro, hay que ver dónde lo vieron. Me parece que ahí lo vieron en Z. Ahí. A ver, 5 grados de libertad para 0,05. Menos 0, menos 2,015. ¿Eso dijiste? Sí, a mí me dio eso. Sí, está bien. Ahí va. Menos 2,0. Ahí va.
Sí, Bueno, ahí lo hice mal, que busqué en fractiles de test de estudio. claro, lo buscaste en fractiles. Claro, me imaginé, porque ese número es muy de fractiles. Bueno, entonces el menos 2,7 cae en la zona de rechazo, ¿no? Del estadígrafo. Entonces la hipótesis nula se rechaza, ¿sí? Entonces es falsa y es verdadera la alternativa, ¿no? Entonces la decisión estadística es que se rechaza la hipótesis nula y la acción derivada es que con un nivel de significación eh, del 5% se puede afirmar que ha disminuido eh, en comparación al año anterior. No me acuerdo bien cómo lo decía, pero creo que era así. Que el promedio de los almuerzos diarios han disminuido con respecto al anterior. Bueno, eso es verdad, ha disminuido, según la prueba de hipótesis. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Le dio los resultados de esto? Profesor, a mí me dio el mismo resultado, pero lo hice con otra fórmula. ¿Con la de Eso Z? no. Sí, con la de Z. Igual Sí. estaría mal, ¿no? Para un parcial. Eh, está mal, pero no tan mal, podríamos decir. Porque si vos tenés n menor a 30, ¿sí? Se podría usar z, ¿bien? Pero en realidad, según la teoría, según este cuadrito que te marco acá que es de teoría, habría que usar t de student, ¿sí? O sea, en un parcial yo lo haría con t de student, ¿sí? Sí, a mí me Pero si n pasó, es menor... Bueno, perdón, me pasó lo mismo en el primer parcial que le pregunté al profesor que me dio lo mismo pero con distintas fórmulas y me lo tomó como mal. O sea, lo quiere bien hecho. Claro. Yo lo haría como te dice la teoría, ¿no? Si la varianza poblacional no está, siempre que la varianza poblacional no está, o sea, está la muestral, es porque se usa T de student, ¿sí? Si no se usa Z. ¿Bien? sí, pasa que tengo un problema grave para identificar la varianza. Medio que me estoy confundiendo. Tengo que volver a pasar eso. ¿Cómo? No escuché. No, que me está costando mucho identificar a la varianza. O sea, que sea muestral o poblacional. Ese es mi gran problema. Y depende, siempre cuando a vos te tira la muestra, dice, bueno, saqué una muestra de tanto, después de la muestra, siempre te dice que arrojó tantos datos, o después de la muestra te tira el promedio y el desvío. Si después de la muestra tenés el desvío, es porque es muestral. Ahora, si el desvío te lo dio al principio del enunciado, sin nombrar la muestra, o si no ya te aclara directamente que es poblacional, es porque es poblacional, ¿sí? Pero para que sea muestral, te tiene que aclarar antes que cuánto es la muestra, ¿sí? Ah, entonces mayormente lo resalta. Ah, bueno. Sí, 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 lo resalta. En este Ah, caso, el bueno. ejercicio decía que, a ver, decía, espera que lo encuentre. Acá. Este año se eligieron 6 días al azar, que era la muestra, que arrojaron un promedio de 280 y un desvío de 17,6. ¿Ven? ¿Ves? O sea, de la muestra que es 6, esa muestra arrojó dos datos, un promedio y un desvío. Entonces esos dos datos fueron arrojados de la muestra, entonces son muestrales. ¿Sí? Dale, profesor, gracias. De nada. Eso de que dio igual es porque n es menor a 30. Como n es 6, es menor a 30, entonces con z les va a dar lo mismo. Pero teóricamente no estaría bien usar z, pero da lo mismo. Ahora, si n hubiera sido mayor a 30, lo más probable es que no hubiera dado igual. Pero bueno, habría que comprobarlo. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algún otro que quieren que haga?
Ahora me fijo, acá tengo unos ejercicios que dio el profesor. Un segundito. Bueno. Profe, cuando dice interpretar el coeficiente de determinación, o sea, ¿se refiere a decir qué tan bueno es el ajuste y lo contrario, básicamente? Claro, es lo que sí, exactamente. En el chat lo puse, profesor. A ver. Algún Ahí lo vi. ejercicio así para que no hayamos hecho. Ah, ahí lo vi. Eh, este es el completo que dio el profe. Es de la unidad 4, el ejercicio completo Sí, con todos los puntos. sí. Pero ese también creo que subió la resolución, o no, o estoy equivocado también. No, dio las respuestas. ¿Dio la respuesta? Ujú. Bueno. Bueno, este es larguísimo. Si hacemos este en la compu vamos a estar 5 horas. Pero no sé si tienen una duda particular entre los 8. O si Sí, alguien yo, lo hizo. en Sí. mi caso, yo tenía la duda de la C. A ver, un segundito. El 3. Eh, la D era. La D. Sí. El punto 2, el 2. Probar el 5% de significación. Pero, claro, porque lo enumeré, ¿no? Eh, claro, no, sería la 5. A ver, para. No, la 4, disculpa. La 4. Claro, dice estimar el verdadero valor de la ordenada al origen poblacional con un nivel de riesgo del 10%. O sea, hay que hacer el nivel de confianza, ¿sí? Para la ordenada al origen poblacional con un nivel de confianza del 90%. Acuérdense que el nivel de riesgo, si el nivel de riesgo es 10, el nivel de confianza es el 90%. ¿Sí? Entonces yo ahí lo que debería hacer es, eh, espera que cambio, te muestro, parecido a lo que hacíamos recién con cuando tengo un valor de X específico o cuando tengo la pendiente poblacional. Bueno, como te pide el ordenado al origen, es el que está acá arriba de todo, ¿bien? Entonces vos tenés que 1 menos epsilon, que es el nivel de confianza, es el 90%, o sea, 0,9, ya que el nivel de riesgo es el 10, ¿bien? Tenés una campana de Gauss bilateral, como siempre, en donde los puntos críticos lo tengo que hacer con 3 students, ¿sí? No sé cuánto valía n en el problema. Al principio Sí, lo ya decía le digo, ya le digo. 10, 10, ¿no? Sí, 10, 10. Bueno, entonces 10 menos 2, 8. Bueno, con 8 grados de libertad eh, y con una acumulada del 0,05, ¿no? Voy a buscar el punto crítico de esta campana de Gauss con T de student. Ahí voy a tener el valor de T de student. B sub 0 es la ordenada del origen que me da cuando hago el modelo de regresión, ¿no? Cuando calculo la pendiente y la ordenada en el punto A. Bueno, ahí tengo este dato. Y la varianza que está acá, ¿sí? La varianza que está dentro de la raíz, lo calculo con la fórmula esta que te muestro ahora, que es esta de acá. Bien. Con esta fórmula, acá dice que la varianza de la ordenada al origen es s cuadrado por 1 sobre n más el promedio de x al cuadrado sobre la suma de cuadrados de x. Bueno, la muestra es 10, el promedio de x y la suma de cuadrados de x lo teniste que haber calculado en el punto A antes de calcular el modelo de regresión. Y ese cuadrado tiene esta fórmula, que todos estos datos también están calculados en el punto A seguramente que sí. Entonces yo primero calculo ese cuadrado, después ese cuadrado lo pongo acá y calculo la varianza, y después el valor de la varianza lo pongo acá en la fórmula, y al tener T de student y al tener B sub 0,
ya tengo el intervalo de la ordenada al origen. ¿Se entiende el procedimiento? Sí, sí, profesor, una consulta. Sí. Del S cuadrado, ¿cuántos decimales como mínimo tomo? O todos o cuento todos los decimales para llegar un poco más a un número perfecto. Sí, yo siempre digo que mientras más exacto se pueda poner, como es la primera cuenta que haces, el S cuadrado es la primera cuenta que haces. Entonces después el S cuadrado lo pones acá. Y después la varianza lo pones allá. Entonces como acá hay un desprestigio, o sea, desperdiciás varios decimales. ¿Sí? Eh, seguramente cuando calcules ese cuadrado te va a dar un número con infinitos decimales. Y si te pasa eso, poné los 4 primeros y ya está. Ah, dale, dale. Eso sobre todo, ¿no? Los cuatro primeros. Bueno, sí, Yo pondría los 4 primeros. bueno, sí, en eso nada más como que me desea complicar un poco. Pero sí, sí, lo entendí esa parte. Gracias. Fíjate que yo en un ejercicio, creo que ninguno pedía la ordenada, sino que casi siempre pide la pendiente o cuando I vale un determinado valor de X, que eran los ejercicios que fuimos haciendo. Bueno, fíjate que el procedimiento es el mismo que acá. Este ejercicio es cuando me pide la pendiente, a vos te pide la ordenada ahorita. Bueno, fíjate que cuando yo calculé B, ¿sí? Necesitaba ese cuadrado que lo calculé antes, y fíjate que lo puse con 4 decimales a ese cuadrado. Y después cuando calculé B, lo puse también con 4 decimales. Y acá en la fórmula central, lo puse con 4 decimales, todo con 4. Fíjate que yo siempre pongo todo con 4, ¿sí? Que me parece lo más exacto y correcto. ¿Sí? Perdón la interrupción, profesor, pero creo que el profesor dijo que el único caso que se aplica a que pongamos todos los decimales posibles es con la varianza. Con la varianza, o sea, acá, con B. Claro, Claro, y después en el ejercicio, en el resultado final, ¿qué les dije? de acuerdo, lo habían comentado antes, de acuerdo al caso, redondear con 2 o bueno, también puede ser con 4 decimales. Bueno, obviamente es palabra de Alejandro, palabra santa. Si usted se les dijo eso, en el parcial hagan eso. ¿Sí? Pero bueno, en sí es lo mismo. O sea, te dijo 2 o 4. ¿No era del S cuadrado ese dato? ¿O lo anoté mal, capaz? ¿Qué dato? De dejar, o sea, todos los Decimales. decimales, o sea, así como que te da Sí, el ponerlos. S cuadrado, como es lo primero que calculás, y después lo pones en la fórmula de B, y después lo pones en la fórmula del intervalo de confianza, como que estaría bueno que sea lo más preciso posible, el S cuadrado. ¿Sí? Al igual que B, también lo podrías poner preciso. Ahora, después cuando pones el resultado final, sí, lo abrevias entre 2 y 4 decimales. Pero en el transcurso del ejercicio, estaría bueno poner los más decimales posibles para que sea lo más exacto posible, ¿no? Pero bueno, también se hace medio engorroso trabajar con tantos decimales en la hoja. Yo, por mi parte, siempre trabajo con 4, pero y hay que ver qué les dijo Ale a ustedes, qué le dijo Alejandro. En todo caso, en la semana que lo ven, ¿sí? Lunes no, el miércoles que lo ven, díganle que les aclare bien cuántos decimales quiere, pero con 2 o con 4 al final, que queda al final 2 o 4 está bien. Después en el transcurso, eh, mientras más decimales pongan, por mí mejor. Pero en la respuesta de la recta sí lo podemos aproximar, ¿no? O sea, ahí ya detenidamente lo podemos aproximar, dependiendo el ejercicio también. Se Sí, puede en la redondear recta, más. sí, sí, sí. Yo en la recta, cuando calculo la recta de regresión, decís, ¿no? A veces la suma de Sí, cuadrados sí. de x o de y, o la suma de productos de x y,
También trato de poner los números que me dan lo más preciso posible. Hasta miren, cuando saqué el promedio de X y de Y, para calcular después el modelo de regresión, hay en ejercicios que hasta lo puse con fracción, porque como me da la fracción, capaz la fracción me lo da más exacto que poner tantas decimales, ¿sí? Pero bueno, nada, depende de cada uno. Mientras más preciso, mejor, durante el transcurso. Después cuando llegas al final, al objetivo del punto, abrevialo en 4 decimales o 2 decimales y listo. La idea es que no se pierdan decimales durante el ejercicio. En el desarrollo. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? No sé, con ese modelo que me pasaste o con otra cosa. No, era básicamente eso. Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos, que quieran hablar? ¿Ninguna? ¿Están todos para el 10? Por mi parte, no. Bien. ¿Los demás? Si no, profesor, resolvamos los demás ejercicios. ¿Qué demás? ¿Cuáles? Del modelo que envié la foto. Ah, queda nada más el de regresión. Sí, no sé si alguno tiene alguna duda, pero si no, no sé. El de regresión les pasa que les pide siempre lo mismo, que es lo que hablamos antes. En un punto les pide allá el modelo de regresión, ¿sí? Que como siempre tienen que tener las sumatorias, tienen que tener el promedio de X y el promedio de Y, la muestra, ¿sí? Después calculan la suma de cuadrados de X, la suma de cuadrados de Y, la suma de productos XY, y con esos datos calculan la pendiente y la ordenada para tener el modelo de regresión. Eso siempre igual. Después tienen de calcular si el coeficiente de correlación es significativo o no, que era lo que dijimos antes de buscar el R crítico en la tabla y compararlo con el R que calculan con una fórmula ustedes y ver si es mayor o no, para ver si es significativo o no. Lo vimos en otro ejercicio. Y después, si es mayor a 0,70, era hacer una prueba de hipótesis, cuando la alternativa es mayor que 0,70 y la nula es menor o igual a 0,70. Y era buscar en la otra tabla el valor de Z para R y el valor de Z para el coeficiente de correlación o RO. ¿Sí? Todo eso es lo mismo que vimos en los otros ejercicios. Marco. O sea, este punto va a estar fijo en el parcial, que es con el nivel de significación y con la muestra buscar el R crítico, calcular R con la fórmula y después comparar estos dos datos. Y si R es mayor al R crítico, se rechaza la hipótesis nula y entonces es significativo, y si no, no. Y después con el estadígrafo ver si es mayor al número que les den el parcial. ¿Sí? Y estos dos Z los buscan en la tabla, Z de R que calculé y Z de RO que es el que te da el ejercicio. Y ahí les da el estadígrafo para ver si se rechaza la hipótesis nula o no. Este ejercicio va a estar. Después el de modelo de regresión, también, lo mismo de siempre. Si les da la sumatoria, si les da los promedios, calculan la suma de cuadrados de X, de Y y la suma de productos, y con la fórmula calculan pendiente y ordenada. Y ahí tienen el modelo de regresión y chao. Y después también, casi siempre les pide el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación.
que también utilizan la fórmula. ¿Sí? Esos tres son los pilares de este ejercicio. O sea, en el parcial no les va a tomar, obviamente, los 8 puntos que me pasaron acá por caso. Les van a tomar, lo más probable es que esos tres. Pero puede ser que varíe y les tome capaz uno de, como vimos recién, de intervalo de confianza. ¿Sí? Pero nada, eso sería, o sea, es muy mecánico el ejercicio de la unidad 4. ¿Sí? Por eso el profe les dio este ejercicio en donde tienen los 8 puntos, que es todo lo que se puede llegar a tomar. Hay 8 posibilidades. De esas 8 posibilidades, les va a tomar 3. ¿Sí? Entonces, la idea es que sepan bien qué fórmula usar en cada una y ya está, después es muy mecánico el ejercicio. ¿Sí? Por eso yo les pasé en el campus todas las fórmulas, en resumen, para que vean en cada ejercicio qué fórmula usar. Bien. Yo no digo de hacer un ejercicio de estos acá en clase porque es largo, ¿sí? Es largo para hacer. Y más si estoy escribiendo acá. ¿Sí? Lo que pueden hacer es hacerlo y decirme ustedes qué dudas puntuales tenemos y lo charlamos. O si no, hacerlo y me lo mandan por mail y se los corrijo si quieren. Pero más dudas puntuales, diría yo, acá, en ese sentido. Bueno, con eso. ¿Tienen alguna duda de cómo calcular alguno de estos 8, por ejemplo? Porque más allá de esto no va a ir. Esa es mi pregunta. Sí, sí. ¿Qué dicen los demás, chicos? ¿Alguna duda específica, algo más que queramos hablar? ¿O quieren practicar y después mandarme por mail para corregir o algo de eso? ¿Qué quieren hacer? Yo, profesor, si después, bueno, si puedo escanear, o sea, en caso de que te da dudas de algún ejercicio en la resolución, lo podría escanear y mandártelo para que me digas si está bien o no. Sí, eso seguro. El mail siempre está abierto para las dudas que tengan. Eso siempre. Genial, gracias. De nada. ¿Los demás, chicos? ¿Qué opinan? ¿Qué quieren hacer? ¿En vivo? Sí, profe, por mi parte ninguna duda tampoco. Bueno, Por mí todo bien también. De mi parte, vamos todo claro. Me queda estudiar la teoría. bien. Bueno, la clase anterior, alguien me había preguntado, pasa que creo que la clase anterior eran más. Lo de si sabía lo de la parte de teoría que decía lo de los buenos estimadores. ¿Alguien de acá preguntó eso la clase pasada? Sí, yo había preguntado y también el lunes le pregunté al profe sobre eso y me dijo algunas cosas. Bueno, yo Bien. lo busqué en la guía y está. No sé si lo encontraste. Lo saqué de un PowerPoint Ah, que lo había subieron puesto ahí en el materiales. profe. Creo que sí. Bueno, hay una parte de estimadores en la unidad 3 que están, que creo que son 3 o 4, los buenos estimadores, que empezaba creo con el incesado y eso. Eh, pero estaba.
por una de estas páginas. Esa era una de las preguntas que aparecía en uno de los modelos. Sí, yo anoté insesgado, consistente, eficiente y suficiente. Claro, eran 4, ¿no? Si yo me acuerdo del insesgado, me lo acuerdo seguro. Estaba por ahí dando vuelta. Está por acá. Pero sí, son esos 4. Pasa que están definidos, me parece, esos 4 también. Estimación, acá están. Acá. Propiedades de los buenos estimadores, ¿ves? Entonces ahí te dice el estimador insesgado, la definición, te tira un par de ejemplos. Después está el estimador eficiente, el consistente y creo que me comí uno. Está el consistente, el eficiente. ¿O son esos 3? Sí, son esos Claro. 3, ¿no? Yo tengo 4, insesgado, consistente, eficiente y suficiente. Insuficiente. Suficiente. Bueno, me estaría faltando insuficiente. Bueno, pero si vos lo encontraste en un archivo del profe, ¿no? Sí, ya le digo cuál. Sí, Bueno, sí, son mejor estos 4 porque ayer le pregunté, justamente le pregunté eso en la clase al profesor. te dijo esos 4. Sí, sí, sí. Y a mí también se me hace que son 4, pero me parece raro que no esté el otro. ¿Cuál otro faltaría? Suficiente me dijiste, ¿no? Sí, que dice un estimador es suficiente si utiliza toda la información relevante a su disposición. Bien. Sí, no sé por qué. O yo estoy medio ciego, o no lo No, me estaría parece que no viendo. estaba, profe, Acá. en esa parte. Bueno, pero si lo puse en el archivo ese, buenísimo. Así ya lo tienen ustedes. Bien. Estoy buscando y Bueno, no me acuerdo en qué archivo estaba. Creo que está en bueno, el por eso primer hay que tener PDF. cuidado. Creo que está en el primer PDF del segundo parcial, a ver. Acá, Hay que. UBA está unidad en la hoja 3 4. parte 1. ¿En la hoja 4? ¿Es ese? Sí, 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 sí. Ahí está. Bueno, bien. Bueno, hay que ver bien eso, hacerse un buen resumen, teniendo en cuenta también los modelos y eso, porque puedes tomar, por ejemplo, estas cositas que imagínense que de tantas hojas está en una partecita chiquita las propiedades de los buenos estimadores y capaz que si no lo veían en el modelo ni lo estudiaban, capaz. Pero bueno, hay que tener cuidado Además, con eso. Lo que... ya el título dice estimaciones en el muestreo, no dice propiedades de los estimadores y otra cosa. Claro, no, está metido en el medio, tenemos. Pero bueno, ahora que tienen los modelos de evaluación, más o menos también tienen una idea de qué puede llegar a preguntar, o el estilo de pregunta. Bueno, no sé chicos, si no tienen más dudas, nos vemos el jueves presencialmente y dejo abierto el mail para que me pregunten lo que quieran, si quieren mandar fotos para corregir, me van avisando. O si quieren que les pase algún ejercicio, alguna cosa de teoría, vamos viendo. Vale, Dale, gracias. gracias, profe. Bueno, profesor, muchas gracias. Chao, Buen profe. fin de semana. Gracias. Muchas gracias, profesor. Buen fin de. Chao, buen fin Bueno, de. buen fin de semana chicos, nos vemos el jueves. Buenas noches.